Damos inicio a la audiencia de la causa RIT 77 del año 2017 con la presencia de los intervinientes que a continuación se individualizan. Señor fiscal, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señoría. Por el Ministerio Público comparece José Alcaíno Reyes con domicilio y forma de notificación ya registrado en este tribunal. Por la parte querellante, buenas tardes. Muchas gracias, magistrado. Muy buenas tardes. Comparece en estrados, magistrado, el abogado Francisco Javier Hurtado Peñalosa con domicilio y forma de notificación ya registrado en este tribunal. Dada la presencia de dos querellantes, voy a hacer presente por quien se comparece, su señoría, y precisamente haciendo presente que se encuentran también en la sala de este tribunal. Al efecto, su señoría, comparezco por doña Lorena Alejandra Varela Moreno, por sí y en representación del menor Cristóbal Ignacio Salas Varela, del menor Leonardo Andrés Salas Varela y de doña Yamis Abigail Salas Varela, y del hijo mayor de edad víctima también, don Ricardo Antonio Salas Varela, en lo que respecta a la víctima fallecida, don Ricardo Antonio Salas Martínez. Asimismo, su señoría, represento y detento la calidad de querellante de doña Michelle Bernardita Sánchez Agurto, por sí y en representación de su hija menor, Valentina Antonia Faúndez Sánchez, en lo que dice relación a la víctima fatal, don Sergio Andrés Faúndez Vergara. Asimismo, su señoría, también comparezco en representación del querellante don Wilfredo Alexis Salgado Gutiérrez y doña Soledad del Carmen Donoso Ángel, en su calidad de víctimas, padres de don Wilfredo Alexis Salgado Donoso, todos los cuales, por cierto, su señoría, me acompañan en esta audiencia ante este tribunal. Muy bien. Buenos días. Buenas tardes, magistrado. Comparece el abogado querellante Víctor Venegas Araya con domicilio y forma de notificación ya registrado en el tribunal en representación de doña María Cecilia Tapia Fredes, viuda de don Paulo Cantero Peña, fallecido por los hechos de la presente causa. Muy bien. Por la defensa, buenos días. Buenos días, magistrado. Por la Defensoría Penal Pública licitada, Renata Rimano Aravena. Me acompaña... Gracias, buenos días. Buenas tardes, señorías. Conjuntamente con la defensora comparece el abogado Rodrigo Flores Ulloa, jefe de la Unidad de Estudio de la Defensoría Regional del Maule. Con domicilio y forma de notificación correspondiente a la defensora Renata Rimano. Muy bien. El imputado, buenas tardes, señor. ¿Cuál es su nombre completo? Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Emelino del Carmen Valdivia Cáceres. ¿Cuál es su cédula de identidad? 7.672.201-3. ¿Su estado civil? Casado. ¿Su edad? 62 años. ¿Su actividad? ¿A qué se dedica? Me desempeño como jefe de brigada en la Corporación Nacional Forestal. ¿Y cuál es su domicilio completo, por favor? Gualañé, el molino sin número. El molino sin número de la comuna de Gualañé. Muy bien. Le tengo que hacer unas advertencias. Usted ha señalado un domicilio en esta audiencia. Si ese domicilio es inexacto, si es incompleto o si usted lo cambia, tiene el deber de comunicar aquella circunstancia inmediatamente al tribunal. Si no lo hace, todas las resoluciones que se dicten en esta causa le van a ser notificadas solamente a través de la publicación en el Estado Diario, que es un cartel que se fija en el tribunal. Si usted está citado legalmente a alguna audiencia y no comparece ni justifica por qué no ha venido, puede ser ordenada su detención o incluso pudiera quedar en prisión preventiva. ¿Lo comprende? Sí. Todo esto para que quede registrado en el acta que se han realizado los apercibimientos del artículo 26 y 33, ambos del Código Procesal Penal. Hay solicitud de prensa, desde ya se informa que esta audiencia está siendo transmitida en directo por el canal del Poder Judicial. Desde ya se ha advertido en todo caso que queda prohibida la difusión de imágenes directas del rostro del imputado en virtud del principio de inocencia que lo resguarda. Asimismo, hay solicitud de parte del diario El Centro para tomar fotografías. ¿Hay alguna algo que señalar a ese respecto por parte de la defensa? Señoría, la defensa no tiene inconveniente. Solicitamos sí que la misma reserva que se ha hecho respecto de la transmisión se resguarde para efectos de las imágenes que puedan ser tomadas de esta audiencia respecto del rostro del imputado. Muy bien, ¿algo que señalar los querellantes del Ministerio Público? No, sería, obviamente, muy bien. la fiscalía. Muchas gracias. En consecuencia se autoriza la
a la prensa tomar fotografías de la presente audiencia con en todo caso la advertencia que ya se ha hecho respecto de que se encuentra prohibido divulgar imágenes del rostro del imputado. Todo esto bajo procedimiento de desacato. Muy bien. Don Emelino, usted tiene que a partir de este momento escuchar atentamente lo que va a señalar el fiscal. Él le va a comunicar porque se está llevando a cabo una investigación en su contra. No lo puede interrumpir. Señor fiscal, tiene la palabra. Gracias a su señoría. Los hechos de la formalización son los siguientes. El 14 de enero de 2017 se originó un incendio forestal en la comuna de Ichuquén, sector Las Cardillas, que arrasó con más de 39.800 hectáreas de suelo, logrando ser extinguido recién el día 8 de febrero. Las primeras tareas de combate fueron efectuadas el domingo 15 de enero por brigadistas y personal de la Corporación Nacional Forestal, arribando en primer lugar aproximadamente a las 10:35 horas de la mañana la brigada Maqui 10 proveniente de Guarañé, por lo que conforme a los protocolos de actuación vigentes le correspondió asumir el rol de comandante del incidente al jefe de dicha brigada, don Emelino del Carmen Valdivia Cáceres, quien procedió a confeccionar la respectiva grilla de incendio, dividiendo el sitio de combate en 6 sectores del 1 al 6, correspondiendo los sectores 1 y 2 a una ubicación que presentaba una ladera de pendiente extremadamente pronunciada, superior a los 70 grados aproximadamente, especialmente en el lugar 1, circunstancia que, acompañada de una extrema carga de vegetación combustible en dicho lugar, y junto al comportamiento que asume el viento en tales condiciones, impedían el desarrollo de toda estrategia de combate directa que implicaba hacer descender al personal por la referida pendiente, como lo es generalmente la construcción de líneas de despeje, tanto por el riesgo que implicaba para los brigadistas operar en dicho contexto, como también por imposibilitar una adecuada maniobra de salida frente a emergencias. Aproximadamente a las 14:40 horas, encontrándose ya en pleno desarrollo el combate del incendio por la brigada Maqui 5 y Maqui 10 y helitransportada H7, todas sujetas a la dirección y vigilancia del comandante del incidente, don Emelino del Carmen Valdivia Cáceres, arribó al sitio del combate una brigada mixta, compuesta por su jefe, Ricardo Salas Martínez, e integrantes de las brigadas Maqui 3, 6 y 11, integrándose a la estrategia de combate y que lo llevó aproximadamente pasadas las 15 horas a descender por la pendiente ubicada en el sector número 1 para realizar labores de control del fuego, incluyendo tareas de construcción de línea, labor que en un primer momento se vio interrumpida por una lesión sufrida por el brigadista Ariel Pacheco Valdés, quien recibió un golpe de un rodado que cayó desde lo alto debido a la fuerte inclinación del lugar de trabajo, acudiendo en su ayuda los brigadistas Cristian Poblete Rodríguez, Wilfredo Salgado Donoso y Sergio Baúndez Vergara, contexto en el cual en un segundo momento se produjo una fuerte explosión que cubrió en forma ascendente con fuego y humo toda la ladera en la que se encontraba trabajando el personal de la brigada mixta, resultando producto de las quemaduras sufridas 4 muertos, incluyendo al jefe de la brigada, Ricardo Salas Martínez, y los brigadistas Wilfredo Salgado Donoso, Sergio Faúndez Vergara y Pablo Cantero Peña, mientras que los brigadistas Ariel Pacheco Valdés y Cristian Poblete Rodríguez resultaron con lesiones corporales producto de la llamarada. La referida tragedia habría podido ser evitada si el comandante del incidente, don Emelino del Carmen Valdivia Cáceres, hubiera empleado el cuidado y o diligencia que le correspondía en razón de su rol jerárquico en la dirección de la estrategia de combate, pues contando con más de 27 años de experiencia en la institución, conociendo las difíciles condiciones geográficas y climáticas del lugar de trabajo, en forma imprudente y o negligente, en contravención a las medidas de precaución pertinentes al caso concreto, incumplió sus deberes de vigilancia permanente sobre las condiciones de seguridad en las tareas de combate realizadas por el personal a su cargo, como también la efectividad de la distribución de funciones y organización en los sectores críticos de trabajo,
vulnerando entonces los más elementales normas de cuidado en su rol de comandar el combate del fuego, tanto en la propia definición de la estrategia seguida en terreno como también en la vigilancia de una adecuada ejecución, lo cual finalmente provocó la muerte de 4 brigadistas y la lesión de otros 2. Los hechos así descritos, a juicio de la Fiscalía, configuran 4 cuasi delitos de homicidio simple y 2 cuasi delitos de lesiones menos graves, tipificados en los artículos 391, número 2, 399, en realidad están tipificados en el 490, en relación al 492, y estos 2 normas en relación al artículo 391, número 2, y 399 del Código Penal. La participación a juicio del Ministerio Público es de autor, conforme lo dispone el 15, número 1 del Código Penal, y el grado de ejecución del cuasi delito se encontraría consumado. Muy bien. Don Emelino, ¿comprendió por qué se le investiga? Basta que me diga sí o no. Sí. Muy bien. Señor fiscal, tiene la palabra. Como segunda etapa de esta audiencia, el Ministerio Público va a solicitar medidas cautelares del artículo 155, las letras C y D, en el primer caso firma mensual, y letra D, el arraigo nacional, señoría. El fundamento es para asegurar la comparecencia del imputado a los distintos actos y diligencias, actos del procedimiento y una eventual ejecución de una sentencia. Respecto a los presupuestos materiales para fundar las medidas cautelares, señorías, intentaré hacerlo lo más breve posible, tomando como base el informe policial número 66 de fecha 3 de noviembre de 2017 de la Fuerza de Tarea del Maule, que es la unidad especializada de la Policía de Investigaciones, que ha desarrollado toda la investigación, tanto referido al incendio, que ahora tiene otro RUC, como a este eventual cuasi delito. Dentro del informe se contienen, además de declaraciones de todos los brigadistas que participaban en el combate, también hay informes planimétricos de la Policía de Investigaciones del sitio del suceso, también hay del día en que ocurrieron los hechos, como también de una reconstitución de escena en que fijan diversas posiciones. Hay fijaciones fotográficas también, señoría, del sitio del suceso. En las conclusiones de este informe había consideración a todas las declaraciones tomadas por la respectiva unidad policial. En el punto 3, respecto al resultado de la investigación criminalística, en primer lugar hace una secuencia temporal de cómo ocurrieron los hechos. Señala que a eso a las 10:30 del día 15 de enero llegó la Maqui 10 a combatir el incendio, que es una cuadrilla de CONAP que se encuentra ubicada en la ciudad de Gualañé, que llegó a combatir el incendio a cargo de don Emelino Valdivia Cáceres. Posteriormente, en ese entonces, señala que el comportamiento del fuego era calmo y la superficie quemada no superaba las 2 hectáreas, que en un principio la tarea se concentró en controlar y evitar pavesa, por lo que Valdivia Cáceres posicionó al personal en la parte alta del predio, distante a unos 800 metros del punto de origen más cercano. También señala que a eso de las 11 horas, y previa solicitud del comandante de incendio, también arribó al lugar la Maqui 5 o brigada de CONAF de Romeral, que estaba conformada por 9 brigadistas a cargo de don Cristóbal Rubio. También agrega que a eso de las 11:24 horas llegó la unidad helitransportada Hotel 7, compuesta de 10 funcionarios, que también fueron distribuidos por Valdivia Cáceres. También se señala que a las 14:40 horas, personal helitransportado de Talca llega también al lugar a cargo de la brigada, estando a cargo de la brigada don Ricardo Salas Martínez, los cuales comienzan obviamente a trabajar en el lugar en el combate de incendio. Esta última unidad de 7 brigadistas comienzan a trabajar en la confección de una línea de cortafuego en descenso en dirección al incendio, el que en ese entonces se encontraba a unos 400 metros de distancia, pero producto de los abundantes pinos no se lograba ver. Esa cuadrilla estaba conformada por integrantes de distintas Maqui. Estaba liderada por Ricardo Sala, estaba también don Sergio Fagunde, don Wilfredo Salgado, don Pablo Cantero, don Cristian Poblete, don Ariel Pacheco,
don Álvaro Sánchez y don Cristian Contreras, utilizando para el combate del incendio diversas herramientas como motosierras, hacha, rastrillo segador, rozón, y luego de avanzar alrededor de unos 160 metros en la confección de la línea, lo que demoró alrededor de 30 minutos, llegaron a una quebrada con pendiente abrupta y de superficie irregular, con abundante vegetación, continuando de igual forma el descenso con varias dificultades, como caídas o incluso rodado de piedra que lesionaron a más de un brigadista. Y señala que cuando continuaban trabajando en dirección al incendio, en el lugar donde se encontraba una violenta columna convectiva empresada en 2 flancos de fuego que explotaron en una segunda área, lo que sumado a las características geográficas impidió que Ricardo Sala, Sergio Faúnde y don Wilfredo Salgado pudieran huir del lugar, mientras que el resto resultaron con diversas lesiones, siendo Pablo Cantero Peña quien finalmente resultó con graves lesiones, pero el que finalmente falleció el 15 de octubre de 2017 alrededor de las 19 horas al interior del hospital de La Hacha, producto de las diversas complicaciones derivadas de la explosión del fuego. Después se hace referencia a la declaración prestada por don Emelino Valdivia, quien señala que realizó la grilla del incendio, la que marcó los distintos puntos en los que el recurso humano podía intervenir, catalogando el sector donde fallecieron los brigadistas como de alto riesgo, impidiendo además su acceso a él. No obstante lo anterior, de igual forma, Ricardo Sala, junto a la cuadrilla, realizaron trabajo en el área establecida como de alto riesgo, argumentando que su instrucción de no ingresar a esa zona y que no se percató que personal bajo su mando lo hacía. Señala la policía que lo anterior abre una serie de dudas respecto desde el punto de vista policial, ya que la diligencia de reconstitución de escena permitió establecer que Valdivia Cáceres en todo momento realizó el trabajo de supervisión en un área acotada, teniendo visión hacia el sector catalogado como de alto riesgo y prohibido, por lo que resulta difícil que no se haya percatado que personal se encontraba en ese sector. A la visión que mantenía Valdivia Cáceres se suma el hecho que el propio Ricardo Salas Martínez, vía radial, dirigió lanzamientos efectuados por los helicópteros con el fin de enfriar la zona, lo que debió ser escuchado por este y de esta forma tener conocimiento de dónde estaban operando. También el uso de herramientas como motosierras debió permitir a Valdivia Cáceres saber dónde se encontraba su personal. De las declaraciones prestadas principalmente por los brigadistas de CONAF, se desprende que existen versiones contradictorias. Por una parte está Ariel Pacheco Valdés y Cristian Poblete Rodríguez, brigadistas que lograron sobrevivir ya que formaban parte de la cuadrilla liderada por Salas Martínez. Manifestaron que una vez que llegaron al lugar, su jefe de cuadrilla le indicó que por instrucción del comandante del incendio debían efectuar una línea en descenso, no existiendo ningún tipo de cuestionamiento de esa orden. Existen declaraciones como lo manifestado por Cristóbal Rubio, Pablo Fuentes, Sangüesa, quienes combatían el fuego en la parte alta, quienes señalaron que la instrucción de Valdivia fue permanecer en la parte alta y no acceder al lugar donde se produjo el deceso. No obstante ello, a criterio de los investigadores, resulta más preponderante la versión entregada por parte del equipo de Salas Martínez, ya que ellos mantuvieron siempre contacto con él y por ende tomaron conocimiento de las instrucciones que recibió. Se constató además incongruencia entre lo declarado por don Luis Bravo, Rojas y don Emelino Valdivia, ya que el primero de los nombrados manifestó que no se cometió ningún tipo de imprudencia y que todo el procedimiento se ajustó a los protocolos, atribuyendo lo sucedido a un fenómeno bastante inusual. Por su parte, Valdivia Cáceres señaló que el error existente se produjo cuando la cuadrilla accede al lugar en cuestión, ya que por características del lugar prohibió el acceso y que el trabajo realizado en él fue sin su consentimiento. En el contexto es importante hacer mención a lo declarado por Joel Yáñez Orellana, jefe de brigada de Arauco, quien dentro de su relato señaló lo siguiente: a las 12:30 a 13 horas, por norma de seguridad, nosotros no seguimos trabajando, ya que las condiciones climáticas estaban complicadas y habían quebradas muy pronunciadas, por lo que junté a mi gente, nos alimentamos y evaluamos otra estrategia de combate, decidiendo partir nuevamente por el sector Cardilla y así juntarnos con CONAF que venían bajando, enterándome vía telefónica de que las personas atrapadas en el incendio pero no eran de nuestra compañía, corroborando más tarde que habían brigadistas de CONAF fallecidos recibiendo la orden de manual el incendio alrededor de las 16 horas. Señala la policía que de ello se desprende que de haber existido un adecuado estudio respecto a las condiciones del fuego,
climática y medidas de combate y supervisión por parte de don Emelino Valdivia Cáceres en su calidad de comandante del incendio, la tragedia pudo haber sido evitada, tal como lo realizó el jefe de cuadrilla de Arauco. A todo lo anterior se suma lo señalado por los peritos Miguel Castillo Soto y Roberto Garfia Salinas, quienes juntos con analizar el comportamiento del fuego se pronunciaron respecto a las acciones realizadas por los brigadistas en terreno, encontrando una serie de errores como nunca atacar un incendio en contra de la pendiente y viento en contra, no planificar debidamente rutas de escape frente a eventos inesperados, entre otros, los que constan en el informe pericial emitido, lo que deja en evidencia una serie de irregularidades cometidas principalmente por la persona a cargo. En síntesis, desde el punto de vista policial, se desprende negligencia por parte del imputado Emelino Valdivia Cáceres, quien en su calidad de comandante de incendio no solo debe emitir instrucciones respecto al combate del fuego, sino que además debe velar por el debido cumplimiento y análisis constante de los diversos cambios experimentados, más aún bajo las condiciones imperantes previo al hecho materia de la presente investigación. El informe policial resume las diligencias que están contenidas en el informe, donde están las declaraciones de todos los brigadistas. Hay dos versiones contrapuestas y señala los fundamentos por cual una de ellas es más contundente de acuerdo a la topografía, la diligencia de reconstitución de escena. Eso respecto a la letra A y letra B, ya que el jefe del incendio, quien tenía que reconocer y evaluar el incendio, ver, planificar el trabajo, era don Emelino Valdivia. Ahora, su señoría, respecto a la necesidad de cautela de la letra C, estimamos que es proporcional. En esta etapa procesal, su señoría, de formalización, creemos que hay antecedentes para fundar el cuasi delito homicidio y también la participación del imputado, y creemos que no son de una integridad exagerada al hecho por el cual estamos formalizando. Es precisamente, como lo adelanté, para asegurar la comparecencia del imputado a las distintas diligencias del procedimiento y una eventual ejecución de la sentencia. Muy bien. ¿Esa es su solicitud? Sí, su señoría. Tiene la palabra la parte querellante, que se ha individualizado en primer lugar. Muchas gracias, su señoría. Magistrado, acá la situación que nos convoca, como ya hemos visto por el relato de la formalización, es de suyo grave. No se trata de una situación simple, se trata de 4 personas que han fallecido en circunstancias tremendamente dramáticas. Pero acá, su señoría, haciéndonos cargo de lo que dice relación con la medida cautelar, tenemos que ver que acá precisamente lo que se está analizando la responsabilidad penal personal. Y en ese sentido, el imputado, su señoría, aparece fuertemente recargado por un gran nivel de exigencias en diligencia, en prudencia, en cuidado. No era una persona que estaba acompañando a las personas fallecidas y a las cuadrillas respectivas, sino que era una persona que ejercía las funciones de liderazgo. Es decir, es una persona que tenía que guiar, tenía que dirigir, tenía que controlar, tenía que proteger la faena de ese día. Entonces, su señoría, acá, ¿qué es lo que se tiene que tener presente? Un aspecto también muy gravitante y que dice relación con la experiencia del imputado. Es una persona que detenta una experiencia, un conocimiento en el control de fuegos de 27 años. Entonces, esta situación, este aspecto es trascendental, porque así, al formularle el nivel de exigencia, de diligencia, de cuidado, del cual estamos haciendo convocatoria, está empapado de un mayor nivel de exigencia. No podemos homologar una persona que tiene 6 meses, 2 años de experiencia con una persona que ejerce funciones de liderazgo de 27 años. Entonces, su señoría, acá hacemos también todo lo que ha formulado el Ministerio Público respecto a los antecedentes que abonan precisamente las medidas cautelares solicitadas, pero por añadidura también, su señoría, solicitaríamos, en relación a lo que plantea el artículo 155, la privación de libertad del imputado, ya sea en su domicilio o donde su señoría determine. Y eso precisamente para asegurar mayormente lo que dice relación con la comparecencia a todos los actos que demande esta investigación y el procedimiento que nos ocupe. Su señoría,
También no se trata precisamente de una situación, y bien lo da cuenta precisamente el desarrollo del proceso, de las querellas, de la investigación, no queda esto circunscrito a 4 personas fallecidas. Esto trasciende, acá hay 4 familias destruidas. La cantidad de víctimas es enorme y por lo tanto, su señoría, precisamente en ese sentido planteamos que la medida cautelar acá también se extienda a lo planteado en cuanto a la privación de libertad. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el abogado don Víctor Venegas Araya. Gracias, magistrado. Compartiendo la calificación jurídica de los hechos del Ministerio Público, vamos a solicitar medidas cautelares de prisión preventiva, tal como lo ha dicho el colega querellante. Perdón, el querellante solicitó privación de libertad domiciliaria, arresto domiciliario. Bueno, vamos a pedir entonces nosotros prisión preventiva respecto al imputado, entendiendo que hay antecedentes suficientes que la justifiquen. Voy a ser bien metódico, magistrado. Primero me voy a referir a la letra A del artículo 140 del Código Procesal Penal. Voy a hacer una revisión somera de los antecedentes. No está cuestionado la carpeta de investigación, hay diferentes antecedentes que sí lo acreditan, que el imputado es un funcionario de CONAF con 27 años de experiencia en la misma, en el combate directo de incendios, que no es la primera vez que actuaba como jefe o comandante de incendio en una situación de incendio forestal. Por otro lado, tanto la víctima, quien represento, como las 4 víctimas de estos hechos tenían una experiencia bastante pobre en el combate de incendios. Basta señalar que don Paulo Cantero, que el marido de mi representada, que falleció en los hechos, era un trabajador temporal de CONAF que apenas llevaba 2 meses combatiendo los incendios. Esto es importante señalarlo, magistrado, toda vez que la ascendencia y la autoridad, entendiendo como un saber reconocido por los demás trabajadores que en ese momento estaban combatiendo el incendio de don Emelino Valdivia, no estaba puesta en cuestión. Ahora bien, los hechos no voy a reiterarlos. El fiscal ha hecho una relación bastante detallada de cómo han ocurrido, pero queremos detenernos principalmente en la letra B del artículo 140. Al imputado le estamos reprochando una imprudencia temoraria, pero no por omisiones, no por no haber hecho lo suficiente, sino por actos directos y concretos que llevaron a la muerte de 4 brigadistas, magistrado. Y básicamente estos hechos parten o se derivan, en primer lugar, que don Emelino Valdivia era el comandante del incendio, y esto, traducido en términos penales y en términos prácticos, era la persona encargada de no solamente de realizar la planificación de cómo se iba a combatir el incendio, sino además estaba al resguardo de la vida y de la seguridad personal de los combatientes que estaban a su cargo. Por otro lado, bajo esta responsabilidad o estos principios que rigen su acción, él debió haber elaborado y señalado a sus combatientes dónde iban a combatir, los medios por los cuales iban a combatir, establecer medidas de seguridad, haberlos alertado y haber establecido vías de escape o de seguridad en cada uno de ellos, para cada uno de ellos. Ahora bien, de acuerdo al relato cronológico de los hechos, efectivamente, don Emelino, cuando llega, ordena combatir el incendio en la parte alta del cerro. Y así es reiterado por las primeras cuadrillas que llegan. Es una orden dada a las 10:30 de la mañana y pasado el mediodía. Pero no hay ningún antecedente en la carpeta de investigación que diga que esa instrucción se le reiteró a los combatientes que llegaron pasadas las 2:30 de la tarde a cargo de don Ricardo Salas Martínez, entre los cuales estaba nuestro representado. Es más, hay 2 declaraciones de 2 brigadistas sobrevivientes de los hechos que son claros en señalar, magistrado, que escucharon de manera presencial la orden dada por don Emelino Valdivia Cáceres
a don Ricardo Salas de bajar a la quebrada a combatir el incendio a efecto de realizar una línea de contención del fuego. Textualmente, el don Pablo Fuentes Sangüesa, brigadista, señala que él escuchó por radio la instrucción a Ricardo Salas de parte de Melino de comenzar a bajar y que hay que hacer línea hacia abajo. Por tal razón, la negligencia que le estamos imputando, que el Ministerio Público le imputa al imputado, no es por una omisión, es por una acción concreta. Él ordenó a los brigadistas bajar el cerro, bajar esa quebrada, que de acuerdo al informe de reconstitución de escena y el informe de la Fuerza de Tarea de la Policía de Investigaciones, una quebrada con una pendiente de aproximadamente 70 grados, de más de 40 o 50 metros de caída, conformada por pinos. No es maleza de medio metro, 1 metro de alto, pinos en estado natural, con una gran cantidad a la altura del suelo de material inflamable. El imputado dio esa orden. El imputado, estando en la parte alta del cerro, tenía plena visibilidad durante más de media hora de ver lo que estaban haciendo los brigadistas que fallecieron y los sobrevivientes. El imputado, de acuerdo a la reconstitución de escena, no pudo no haber escuchado los helicópteros que a baja altura arrojaban agua para facilitar el trabajo de los brigadistas que estaban trabajando en la quebrada. El imputado, desde la altura, tenía plena visibilidad de ver la línea de 2 metros de ancho que estaban construyendo los brigadistas que terminaron falleciendo. El imputado, desde la altura y a cargo del combate del fuego, no podía no haber escuchado las motosierras con las que los brigadistas fallecidos estaban realizando esta línea de contención del fuego. Lo que le estamos reprochando no es una omisión, es una acción concreta de imprudencia temeraria que llevaron a la muerte a 4 brigadistas. El imputado no consideró, a pesar de sus 20 y tantos años de experiencia, las condiciones geográficas, tampoco consideró lo que señalan diferentes informes, tanto policiales como de la propia CONAF, de la Asociación Chilena de Seguridad, en cuanto a que las condiciones del viento en el lugar preciso de la muerte de los brigadistas eran imprevistas y de ráfagas fuertes. El viento o el fuego que termina provocando la muerte de los brigadistas parte de la parte baja de la quebrada hacia arriba, lo que impidió que estos pudieran arrancar sin tener además una vía de escape adecuada, ordenada por el imputado. Por tal razón, creemos que la imprudencia temeraria no es una mera infracción de reglamento. Acá la imprudencia temeraria se funda en hechos concretos efectuados por el imputado. Y por tal razón, la necesidad de cautela es aún mayor en este caso concreto. Entendemos que la prisión preventiva se funda no solamente porque existe un peligro para la seguridad de la sociedad, sino además porque el imputado podría poner en peligro la realización de diligencias concretas y determinadas. Con respecto al peligro para la seguridad de la sociedad, señoría, si bien estamos ante 4 cuasi delitos de homicidio que tienen pena que van cada uno de ellos de 61 días a 3 años de privación de libertad, es claro el inciso tercero del artículo 140 del Código Procesal Penal, que establece las especiales consideraciones que hay que tener presente para saber si estamos o no ante un peligro para la seguridad de la sociedad: la gravedad del hecho, la gravedad de la pena, entendemos que es una pena grave, el número de delitos, 4, el carácter de los mismos reiterados, la forma de comisión del delito magistrado. Él era una persona con experiencia y además tenía ascendencia, autoridad respecto a los brigadistas. Ellos no cuestionaron su decisión,
le hicieron caso, porque era el hombre con mayor experiencia y a cargo del combate en ese momento del incendio. Y además, señoría, entendemos que por el carácter reiterado, por el número de delitos, hoy día la pena puede ser aumentada en 1 o 2 grados, y por tal razón la pena eventual puede ir desde los 3 años y 1 día de privación de libertad hasta los 10 años. Así las cosas, en el mejor de los casos, el imputado podría optar a la pena a una pena privativa de libertad. Cuando digo mejor de los casos, estoy pensando en una pena de 3 años y 1 día a 5 años, con alternativa de una libertad vigilada intensiva. Y no hay ningún informe que nos diga hoy día que el imputado pueda ser beneficiario de dicha pena alternativa. Y además, y en segundo lugar, y con esto termino, señoría, entiendo que además la libertad del imputado constituye un peligro para la realización de diligencias concretas. El Ministerio Público, en su relación de antecedentes, cuando funda las medidas cautelares, señala claramente que aquí hay declaraciones contradictorias respecto al imputado, respecto de los hechos. Hay testigos presenciales, 2 sobrevivientes de los hechos, que escucharon directamente la orden dada por el imputado a su jefe de cuadrilla, Ricardo Salas, de bajar a la quebrada y establecer una línea de combate del fuego en la misma, lo que se contradice con la declaración del propio imputado y de algunos otros combatientes, que no son efectivamente los que estaban combatiendo en la quebrada, sino los que habían recibido las primeras órdenes de combatir el fuego en la parte alta del cerro. Así las cosas, magistrado, por esta sentencia que tiene el imputado sobre los demás brigadistas de CONAF, por los años de experiencia, entendemos que claramente puede estar influyendo de manera negativa en las declaraciones de los testigos en cuanto a la efectividad de las órdenes que él dio el día de los hechos, y entendemos que será necesaria la realización de nuevas tomas de declaración a partir del informe de la Brigada de Tarea de la Policía de Investigaciones. Tiene un minuto más. ¿Cómo? Un minuto más, por favor. A fin de aclarar las contradicciones expuestas en el informe policial por el Ministerio Público. Así las cosas, magistrado, entendemos que la única medida cautelar al día de hoy, existiendo antecedentes concretos al respecto, es la de prisión preventiva respecto al imputado. Muy bien. La defensa tiene la palabra. Gracias. Si hoy día la defensa se va a oponer a todas las medidas cautelares que han sido solicitadas por parte de los demás intervinientes, creemos que no procede que en este caso se decrete ninguna de ellas. Por cierto, nos encontramos analizando una de las aristas de un trágico suceso, como es la muerte de 4 brigadistas. Pero de ahí a transformar en esta tragedia o personificar esta tragedia ahora en la responsabilidad de mi representado, yo creo que hay un paso diametral. Nosotros nos vamos a oponer a que se decreten medidas cautelares principalmente porque creemos que no existe ningún presupuesto material. Y por cierto que no existe ninguna necesidad de cautela, a lo cual me haré cargo subsidiariamente al término de mi intervención. Respecto a los presupuestos materiales, necesitamos necesariamente encontrarnos frente a la presencia de un hecho típico antijurídico, ante la presencia de un cuasi delito. Y cuando revisamos las normas que han sido invocadas, lo que nos estamos dando cuenta es que a él se le atribuye o se le pretende atribuir una negligencia temeraria. Eso es lo que en definitiva se pretende que habría realizado mi representado. Con algunas diferencias entre el Ministerio Público y la parte querellante, pero lo cierto es que esta negligencia temeraria surge a partir de la planificación del combate del incendio y de la ejecución del mismo, para entenderlo en contexto. Y lo cierto es que mientras escuchábamos el relato y mientras escuchábamos la argumentación de los demás intervinientes, más nos convencemos de que no existe ninguna reproche que realizar a la conducta de mi representado. Él es la primera persona que se constituye junto a su cuadrilla y junto a su brigada, llegan al sector, se instala. Él efectivamente es el jefe de la brigada y como jefe de brigada se constituye como comandante de incidente. ¿Qué significa? Que es la persona que va a dirigir todas las acciones y en la cual se van a tener que reportar las demás brigadas que se constituyan en terreno.
Y esto ocurre tal como se ha señalado a eso de las 10:35 cuando ellos arriban al terreno. Y cuando el fiscal nos dice, y él construye una grilla, bueno, la grilla consiste en definitiva, conforme a la planimetría al lugar, distribuir el lugar en distintos sectores para poder organizar la acción del trabajo. Y hasta ahí me parece que el actuar es perfecto porque es lo que corresponde hacer. Y luego se van asignando distintas tareas. Y ellos se encuentran en la parte alta de un cerro, donde se encuentra un sector distribuido, donde comienza un incendio. Pero también tenemos que entender este incendio. Nos encontramos dentro de las primeras 10 horas del incendio. Se nos habla de 38.000, 39.000 hectáreas. Bueno, a ese minuto no se habían consumido más de 2 hectáreas. Entonces no estamos hablando, en ese minuto, cuando ocurren los hechos, no estamos hablando de esta catástrofe, sino que estamos hablando de un incendio que se está realizando en un terreno forestal. Y en ese terreno forestal mi representado distribuye el trabajo. Dentro de esa grilla, de esa división, lo que hace es construir la área afectada o la área en riesgo, distribuir el sector en 6 cuadrantes y asignar el trabajo, distribuir el trabajo dentro de esos cuadrantes. ¿Cuál es la instrucción que se da y que aparece reconocida por las personas que están en terreno, por quienes integraban las otras brigadas? No bajar a la ladera, mantenerse en la parte alta del terreno. ¿Y qué era la labor que ellos estaban haciendo? Como también aparece relatado en las declaraciones, ellos estaban apagando pavesas y estaban construyendo un cortafuego. Y esa es una labor que no se realiza directamente en el fuego, sino que se realiza en la zona en peligro por el fuego, en la zona a la cual el fuego va a llegar, la zona a la cual llegan las pavesas. Entonces no es una actividad de riesgo. La tarea que él encomienda, la tarea que él instruye a realizar a las personas que están trabajando, es una tarea que no representa ningún riesgo para la seguridad ni para la vida de estas personas. Por lo tanto, pensar que esa planificación, pensar que esa distribución es la que constituye la acción que en definitiva se realiza en el resultado fatal, es un error. Porque esa grilla que se construye lo que permite es identificar las zonas de riesgo, la zona 1 y 2, y la instrucción respecto a la zona 1 es no bajar. Entonces, ¿qué de malo tenía en construir esa grilla? ¿Qué de malo tenía en identificar las zonas de riesgo? ¿Qué de malo tenía en dar instrucción? Ninguno. Por lo tanto, no podemos sostener que haya negligencia temeraria en haber realizado esa acción por parte de mi representado. Es una acción que por el contrario, lo que pretendía era evitar riesgos para la seguridad de las personas. Luego, en el transcurso de la mañana, y esto a partir ya de las 11, se van constituyendo otras unidades. Se habla de Maqui porque ese es el nombre que se le asigna, el nombre con el cual se identifican las brigadas forestales. Así, él comienza la Maqui 10, luego llega la Maqui 5 y posteriormente llega esta unidad mixta donde vienen personas de distintas brigadas. ¿Y quiénes son los que vienen? Que algunos de ellos resultan accidentados. Viene un jefe de brigada con más de 20 años de experiencia, vienen 2 jefes de cuadrilla. Los jefes de cuadrilla, su señoría, son las personas que al interior de la brigada ocupan la segunda línea de mando. La primera línea de mando está el jefe de brigada, luego están los jefes de cuadrilla, que generalmente se constituyen por 2 personas, y a su vez, bajo ellos en la línea de mando, se encuentran los brigadistas. Por lo tanto, la forma como se distribuye el trabajo en la brigada es así. Jefe de brigada instruye a los jefes de cuadrilla y los jefes de cuadrilla a sus brigadistas. Bien, las personas fallecidas son 2 jefes de brigada, un jefe de brigada, 2 jefes de cuadrilla y un brigadista. Las 3 primeras personas accidentadas fatalmente son personas también con experiencia. También con experiencia en el combate del fuego, que habían en reiteradas oportunidades participado, ¿cierto?, o trabajado para la CONAF en el combate de incendios. Se trata de personas que también tienen un grado de responsabilidad en la organización y la ejecución del trabajo. Pues bien, entonces, se comienza a ejecutar las tareas. Los antecedentes que están en la carpeta de investigación, podemos coincidir con el señor fiscal que efectivamente hay 2 declaraciones que dicen algo distinto. Dicen que hay una instrucción de bajar. Pero también tenemos el otro grupo de declaraciones en donde se dice que la instrucción era no bajar, que la instrucción era mantenerse en la parte alta de la ladera, mantenerse en la parte segura de la ladera y no bajar, porque el fuego venía subiendo por la ladera. Entonces, no podemos ahora, como pretende el señor fiscal, decir en función de la apreciación de los funcionarios policiales vamos a creer más esta versión. Hoy día no podemos, hoy día tenemos un hecho controvertido por antecedentes de investigación, por lo tanto no podemos dar ni uno ni otro por asentado.
En consecuencia, no se puede establecer que efectivamente se haya dado una instrucción en sentido. Por el contrario, nosotros creemos que la instrucción más lógica era la de mantenerse en el sector, porque eso es lo que una persona con experiencia habría instruido, y eso es lo que mi representado en esa circunstancia hizo. Y luego, a él se le reprocha un segundo punto, que es no mantener una vigilancia permanente en la ejecución del trabajo. Y aquí la verdad es que uno se sorprende, porque se da una instrucción y lo que encontramos es que la instrucción era apagar pavesa y realizar líneas de cortafuego en la parte alta, y hay personas que bajan. Y se pretende responsabilizar a mi representado por no haber supervigilado el cumplimiento de las instrucciones. Entonces aquí hay varias cosas que analizar. Primero, un tema temporal. ¿A qué hora se constituye esta unidad? Y la unidad siniestrada se constituye a las 14:30 horas. Y el accidente se produce aproximadamente a las 15:20 minutos. O sea, estamos hablando de un rango de 50 minutos. Y lo que se le pretende reprochar a mi representado es que él no haya estado permanentemente supervigilando la labor. Habían transcurrido solo 50 minutos de que estaba esa unidad. Y ahora vamos al criterio de realidad. Aquí se le dice, usted tenía todas las condiciones para haber visto. Claro, cuando vemos la foto y nos encontramos con todos los bosques quemados, es perfectamente posible ver a 500 metros. Pero cuando no estaban esos bosques quemados, cuando estaba toda la vegetación ahí, es posible desde adentro de un bosque de más de 20 años observar a una persona que mide 1,70 m lo que están haciendo, otra persona a 500 metros de distancia, conociendo cómo es la vegetación en un bosque. Los bosques no, los árboles están bastante cerca. Era un bosque que, conforme a la información que manejamos, no tenía más de una poda, por lo tanto tenía follaje en las partes bajas también. Y eso también se puede evidenciar de la fotografía. Entonces, ¿es esperable que él haya visto esto? Me parece que no. Primero, no se le puede exigir a él estar supervigilando permanentemente. ¿Por qué? Porque además tiene 4 cuadrillas trabajando. Y él está trabajando en terreno. Recordemos que él no está haciendo labores ejecutivas, sentado en una mesa mirando el plano, dirigiendo. Él está junto a su brigada trabajando en terreno. Y lo que hace es dirigir. ¿Y dirige cómo? A través de los equipos de radio. Y va enviando información y va pidiendo reporte de la actividad que se está realizando. Y entonces tenemos una unidad siniestrada que llevaba apenas 50 minutos, que tenía una instrucción precisa, que era trabajar en la parte alta, y nos encontramos con que el accidente se produce en la ladera. Y se pretende responsabilizar a mi representado por no haber evitado que esa gente bajara a la ladera. ¿Le es exigible a él eso? ¿Ese es el concepto de supervigilancia que nosotros pretendemos imponer cuando nos encontramos con más de 40 personas trabajando en terreno? ¿Le podemos exigir a él que él haya visto que las personas bajaron cuando nos encontramos con una grilla que linealmente corresponde a una extensión de 500 metros en un bosque, en la parte alta de los cerros, y que él haya visto? ¿Le podemos exigir que él haya identificado que el ruido de las motosierras provenía de la ladera en medio del bosque? ¿Le podemos exigir a él que imagine que la persona que está dando las instrucciones al helicóptero para que envíe agua está en una parte de riesgo? Entonces, esas son las cuestiones que nosotros planteamos. Aquí hay una necesidad de establecer primero un hecho concreto al cual atribuir responsabilidad. Y ese no existe. No existe un hecho. No hay una conducta de mi representado que haya puesto en riesgo. Y si la existiera, tenemos que establecer un nexo de causalidad que tampoco existe. Por lo tanto, la conducta que realiza mi representado es una conducta que no puede ser reprochada a él. Por el contrario, es lo que era esperable de él, dirigir el incendio. Las causas ahora de la muerte de esta persona son distintas, y esperamos que esas sean las que se esclarezcan mediante la investigación, que eso es lo que se determine. Pero de ahí establecer que la responsabilidad en esa muerte proviene de mi representado, me parece que de verdad es un exceso. En el marco de esto, señorías, se han hecho varias investigaciones. Obviamente se hizo una investigación administrativa por parte de CONAF, luego se hizo una investigación también por la Inspección del Trabajo, y efectivamente quiero hacerme cargo de eso, porque en el marco de esta investigación de la Inspección del Trabajo, a CONAF se le aplicó una multa. Se le aplicó una multa, y efectivamente por una situación bastante similar. Y esta situación bastante similar, en el marco del procedimiento administrativo, da cuenta de uno de los cuestionamientos: la falta o ausencia de control de alguien que vigile los procedimientos implementados. La Inspección del Trabajo dice: ¿sabe? Usted, CONAF, va a ser multado porque usted no tiene a alguien que vigile los procedimientos, que es la labor que se está atribuyendo hoy día a mi representado. Y bueno, este hecho, esta multa fue cuestionada por parte de CONAF, inclusive llegó a un tribunal del trabajo en la ciudad de Curicó.
Y CONAF, con los mismos antecedentes con los cuales había hecho valer ante la Inspección del Trabajo, plantea que existe toda una estructura, una cadena de mando, responsabilidad de las personas, en el jefe de brigada, en el jefe de cuadrilla, que no hacen exigible la existencia de un supervigilante de todos los procedimientos implementados. Y bueno, la noticia es que efectivamente se revierte esta situación. Y el juez de trabajo considera que no existe ninguna infracción por parte de CONAF. Lo planteo porque es muy cercano. Lo que identifica la Inspección del Trabajo es muy cercano a lo que el Ministerio Público hoy día está atribuyendo. Supervigilancia, eso es lo que le está atribuyendo. Usted faltó a su deber de supervigilancia. Y ahí es donde nosotros entendemos que no hay ninguna infracción al deber de supervigilancia, porque la supervigilancia no se va a ejecutar como el Ministerio Público pretende, con una persona que esté al lado de cada brigadista viendo lo que hace, porque eso es imposible. Un comandante de incidente no puede estar al lado de 40 personas que están trabajando, o de 200, significa tener 200 comandantes de incidente. Y eso no es posible. La supervigilancia se realiza mediante la distribución, asignación del trabajo y mediante la comunicación de radio, porque tampoco se produce en comunicación persona a persona, sino que se hace por intermedio de las radios. Entonces, no se ha faltado el deber de supervigilancia por parte de mi representado. Por lo tanto, nosotros creemos que no existe ninguna conducta que reprochar a él. En ese orden de cosas, no procede a decretar ninguna medida cautelar, porque además no existe necesidad de cautela. Porque las medidas cautelares proceden cuando cumplen un fin en el marco del procedimiento. El Ministerio Público nos sostiene que el fin en el procedimiento es asegurar la comparecencia del imputado a los actos del procedimiento. El imputado vino hoy día sin ninguna apremio, compareció junto a su abogado. Esta es una audiencia que se agendó relativamente rápido, existió poco tiempo de notificación y el diputado vino, comparece personalmente frente a este procedimiento. Entonces, ¿qué peligro tenemos para asegurar los actos del procedimiento? Cuando además este hecho ocurre en enero. Y en el tráfago de la investigación que va desde enero hasta ahora, el imputado ha participado en todas las actividades que se ha requerido. Ha comparecido en el marco de los procedimientos administrativos, ha comparecido en el marco de procedimientos judiciales, ha comparecido a la Fiscalía a prestar declaración, ha comparecido a participar en la reconstitución de escena. O sea, ha participado de todas las actividades. Entonces, me pregunto yo, ¿existe realmente una necesidad de asegurar su comparecencia en los actos de procedimiento? Y la verdad que no hay. Y luego, muy brevemente, la seguridad para la sociedad yo creo que aquí no existe. La libertad de mi representado en ningún caso constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. De verdad es como delirante pensar que él va a ir a dirigir incendios y a matar gente. Y por eso tenemos que privarlo de libertad. Entonces no existe ninguna razón que justifique la privación de libertad. Y peligro para la investigación, muy brevemente, si lo que ha hecho él es colaborar con la investigación. Ha estado disponible a todas las actuaciones del procedimiento, inclusive a todas las que se ha requerido. Entonces, ¿qué peligro puede haber? Y pensar que él va a ir a influir respecto de las demás personas en sus versiones. Si ese era el temor, debo decir que ya es tarde, porque han pasado 11 meses. 11 meses en los cuales todos esos temores que nos han planteado, ninguno se ha materializado. Entonces, de verdad que no existe ninguna necesidad de cautela. Por eso solicitamos que no se decreten medidas cautelares respecto a mi representado, no se dan los presupuestos materiales y tampoco existe ninguna necesidad de cautela que justifique la imposición de alguna medida cautelar en este proceso. Muy bien, muchas gracias. Se va a resolver, sin perjuicio que probablemente le solicite un par de aclaraciones, puesto que me vengo enterando de los antecedentes de la presente causa.
Especialmente quiero que se aclare un punto respecto de las versiones contradictorias. Respecto de quiénes habrían dado esas versiones contradictorias según los antecedentes que tiene el fiscal para fundar su solicitud. Son 2 brigadistas, señala usted, y corríjame si me equivoco, que indican que habrían recibido una orden directa de parte del imputado de bajar a la quebrada donde se produjo el hecho. Pero esto de buscar la alteración, son 2 brigadistas que sobrevivieron. Muy bien. Para... Perdón, pero brevemente, antes de que la busque, ¿y eso se contrapondría solamente a la declaración del propio imputado? Y otros brigadistas. ¿Y otros brigadistas? El número son más. ¿Qué números son más? Incluso en la conclusión me parece que están los nombres. Ya, y sobre ese respecto, entonces quiero precisar, según los antecedentes que tengan y puedan aportar en esta audiencia, es dónde se encontraban los brigadistas que señalan haber recibido esa orden y dónde se encontraban los brigadistas que se señalan haber recibido la orden contraria. ¿En qué momento sucedería? Porque usted señala que las versiones contrapuestas dicen relación con brigadistas que indicaron que habrían recibido una orden de trabajar en la quebrada y otros que habrían indicado lo contrario, que habían recibido la orden de no bajar a la quebrada. ¿No es verdad? Sí. Ya. Esos brigadistas que indican que recibieron la orden de no bajar a la quebrada, en definitiva lo que quiero determinar es, según los antecedentes que tenga usted hasta el momento, esos brigadistas que recibieron la orden de no bajar, se encontraban, obviamente no se encontraban en la quebrada, pero los brigadistas que recibieron la orden de bajar, ¿bajaron efectivamente a la quebrada o no? Sí, creo entender la consulta. Los que dicen que no había que bajar recibieron la orden de la parte alta. Es un área que... ¿Y eso y señalan en qué momento recibieron esa orden? A medida que iban llegando. Porque los brigadistas, las primeras brigadas que llegaron, dicen que llegó el momento de arribar al lugar donde Melino les dio la instrucción de no bajar. Los hechos se habrían producido a las 15-20 horas, ¿cierto? No, el combate comenzó más temprano. Claro, no, pero digamos los hechos que provocaron el eventual cuasi delito, a las 15-20. Exacto. Y los brigadistas llegaron hasta las 14:24 según lo que tengo anotado. Exacto. Ya, y mientras iban llegando, entonces ellos dicen que les iban indicando que estaba prohibido bajar de la parte alta de la zona de combate, del fuego. Los que dicen que no bajaran o corroboran la versión del imputado, ellos llegaron más temprano, llegaron en horas de la mañana a combatir el incendio. Ya. Los 2 brigadistas que sobrevivieron, ellos dicen que al momento de llegar al lugar se les da la instrucción de bajar y hacer la línea. Están en la parcial y reciben la instrucción de hacer la línea hacia abajo, ya, que es una labor de corte de árboles y vegetación de manera tal de dejar un espacio libre de alrededor de donde. Sí, lo comprendo eso. Y estos brigadistas que sobrevivieron entonces, ¿fueron de los que llegaron más temprano o los que llegaron al final? Los que llegaron a las 14:24. Ya, perfecto. Ya, eso era lo que quería despejar. Yo quería también aclarar, por si ha quedado duda, los brigadistas que supuestamente reciben esta instrucción de bajar no la reciben directamente de mi representado. Según lo que señala el fiscal, dicen que ellos haber escuchado por radio que se les habría dado esa instrucción. Ellos no tomaron contacto personal con mi representado. Recordemos que mi representado junto a la Maqui 10 se traslada hacia un sector, siguen trabajando en otro sector, la brigada siniestrada llega a él y transportada al lugar base, y en ese lugar base el jefe de esa brigada, que es el señor Salas, él toma contacto con la persona, con el otro jefe de brigada que se encontraba ahí, que sería el señor Martín Quitral, Cristóbal Rubio, y ellos comienzan a ejecutar la labor que mi representado había instruido. Entonces, solo para precisión, no hay un contacto directo, porque mi representado está con su brigada atacando el fuego en otro sector. Muy bien. Magistrado, y finalmente, ando buscando la declaración para señalarlo en forma lo más preciso posible, de que no exista duda de interpretación. Claro, porque la otra duda de interpretación, precisamente, que me asalta a partir de lo que ha señalado la defensa del imputado, dice relación con si existen antecedentes, por lo menos dentro de la carpeta investigativa hasta el momento,
relativos a si había alguna otra persona que diera órdenes por radio, que instruyera por radio sobre órdenes. Las instrucciones se dan por radio, pero también en forma verbal y personal. Claro. Ambas son las vías de dar la Eso lo comprendo, pero como señala la defensa que esta instrucción la habrían recibido por radio, yo lo que quiero despejar en este caso es si existe alguna otra persona que cumpliera una función similar, según los antecedentes que a la usted primera pone. duda, respecto a lo que declara don Cristian Poblete. Cuando llegamos a eso a las 15 horas, don Ricardo Salas, que era el jefe de cuadrilla, nos señaló el lugar por donde debíamos bajar y combatir de acuerdo a las órdenes que él había recibido de parte del Sierra 10. Por favor, si me deje hablar la defensa. Sí. Estoy leyendo objetivamente lo que dice. Iniciando el ataque con mi grupo, que éramos como 10 personas, encabezando por mí, que era el que marcaba la línea, de segundo día Pacheco, y sigue el trabajo que realizaron. Voy a buscar la declaración del otro brigadista que sobrevivió, para evitar interpretaciones. El otro brigadista, don Ariel. Una vez en el lugar, el jefe de cuadrilla, de nombre Ricardo Salas, recibió las órdenes de trabajo por parte del Sierra 10 de Gualañé, que estaba de comandante de incendio, así que Ricardo nos indicó el lugar donde debíamos trabajar, consistente en comenzar a descender desde la parte alta de la ladera del cerro. Ahí queda claro que los dos sobrevivientes reciben la instrucción por parte de Ricardo Salas. Señoría, en la misma línea y complementando lo que el señor Deme un Pereira. segundo, por favor, Sí. para... Sí, sería porque si le da la palabra a la defensa para argumentar, tenemos varios argumentos que podríamos Sí, contradecir. sí, pero sí, como- no, como cerró el debate, yo estoy solamente El refiriendo a tema, las claro, el percepciones. tema Solo es aclaratorio. no reabrir el debate, sino que tratar de no. despejar las dudas que Sí. pueda tener yo en este momento a partir de los antecedentes que ustedes ya refirieron. Sí. Y sobre hechos puntuales para poder decidir. Sí. Sobre eso mismo. y sin- un momento, por favor, Sí. un momento. Ya. Tiene la palabra la defensa solo respecto a esa declaración Sí, que ha sí. leído el señor fiscal. Sí, la instrucción directa, las personas que declaran la reciben de Ricardo Salas. Como hay hartos nombres, Ricardo Salas no es mi representado. Sí, lo Ricardo tengo Salas claro. es una de las personas fallecidas. Solo eso. Magistrado, ¿puedo Claro. complementar un poco lo señalado? A ver, solamente respecto de Sí. solamente respecto a este punto de la declaración que indica que habrían recibido la instrucción de don Ricardo Salas. Sí, magistrado. Uno lo escucha directo, uno de los testigos sobrevivientes que estaba trabajando en la quebrada declara haber escuchado la radio, la voz del imputado dándole la instrucción al señor Salas de bajar a la quebrada. Y quiero complementar esta instrucción con una pregunta que usted hace, con una aseveración del señor defensor, que usted dice, bueno, y pudieran haber habido otras personas dando instrucciones por radio. De acuerdo al reglamento de seguridad para los combatientes de incendios de la propia CONAF, establece que hay un mando único en los incendios. Único. Acá no es una cadena de mandos, hay un mando. Y este mando lo ejercía el imputado. Los jefes de cuadrilla se encargan de ejecutar lo ordenado por el jefe de incendios, pero no tienen capacidad de decidir de acuerdo a el propio reglamento de seguridad de los combatientes de incendios. Por tal razón, acá el mando, quien solamente tenía la autoridad para mandar, era el imputado. Por tal razón, la aseveración del señor defensor, que los jefes de cuadrillas también tenían un ámbito de responsabilidad o un ámbito de mando, no es tal. Tanto que no están ni nombrados en el reglamento de seguridad. Muy bien. Le voy a pedir, señor fiscal, por favor, que me marque las declaraciones esas y me las entre. Pero no subrayar la original, pero están destacadas las dos. Ya, muy bien. Cristian Poblete aquí. Eso es uno. ¿Ya? Eso, don Ariel. Ariel Pacheco. Ya, muy bien. Muchas gracias.
Y solamente para claridad, en todo caso, teniendo en consideración que en ambas declaraciones de don Cristian Poblete Rodríguez y don Ariel Pacheco Valdés se indica que don Ricardo Salas habría recibido órdenes de parte de Sierra 10, para que aclaren a quién se refieren cuando se refieren a Sierra 10. Le damos primero la palabra al Ministerio Público y después va a tener la palabra la defensa. El comandante de incidente, el nombre que se le da al jefe del incendio, don Apellido Valdivia. Muy bien. Muy bien, la defensa. ¿Algo que agregar los querellantes, perdón, sobre ese respecto? No sucedería. Ya, la defensa. Sí, es así. Es así, efectivamente. Sí, correcto. Ya. Muy bien. Muy bien, se va a resolver brevemente, en todo caso, teniendo en consideración que ya hemos discutido ampliamente cuáles son los antecedentes que ha tenido el Ministerio Público para formalizar la investigación en este caso. Primero nos vamos a referir a los presupuestos materiales del artículo 140, letra A, y en particular a lo que ha sido objeto de discusión y objeto de las aclaraciones que he solicitado luego del debate. Puesto que en cuanto a los presupuestos materiales, digamos, relacionados con el deber de supervigilancia, este tribunal considera que efectivamente, por lo menos los antecedentes que aquí se han aportado no son suficientes como para entender que ese deber de supervigilancia constaba o se materializaba más bien a través de observar directamente o regular directamente el comportamiento de cada uno de los brigadistas, sin perjuicio de ello.
el hecho de que 2 de los brigadistas, que efectivamente fueron quienes estuvieron en la quebrada donde se produjeron los hechos que terminaron con las luctuosas consecuencias que conocemos, para este tribunal resultan suficientes para entender que constituyen un antecedente fundado que justifica la existencia en este caso del cuasi delito, pues por cuanto si existe algún deber de resguardo por parte precisamente de quien dirige las acciones en este tipo de eventos, dice relación principalmente con las órdenes que emite. Las órdenes que emite, para presumir fundadamente que a él le ha podido caber participación en calidad de autor de dichas órdenes, se va a tener en consideración estas 2 declaraciones de los testigos que ya hemos individualizado, que se trata de don Cristian Andrés Poblete Rodríguez y don Ariel Ignacio Pacheco Valdés, en cuanto ellos, si bien no señalan directamente que es quien da la orden directamente el imputado don Emelino del Carmen Valdivia Cáceres, ambos señalan separadamente que la orden la da Ricardo Salas, pero a partir de las órdenes que ha recibido de parte del imputado don Emelino del Carmen Valdivia Cáceres. Esos antecedentes resultan suficientes en este caso para el tribunal como para entender que se dan los presupuestos de las letras A y B del artículo 140, sin perjuicio de que existan otros testigos que señalen que han recibido órdenes en distintos sentidos, y se tiene en particular consideración esta circunstancia porque si bien hay otros testigos que señalan lo contrario, esos testigos habrían recibido, de acuerdo a los antecedentes que han entregado en esta audiencia, habrían recibido las órdenes con anterioridad a las que escucharon por radio los testigos que ya han sido nombrados. En cuanto a la necesidad de cautela, de todas maneras considera el tribunal que en este caso se adelanta que no se va a hacer lugar a ninguna de las peticiones de los querellantes. Se considera que, atendida la naturaleza de lo que se conocerá que es un cuasi delito de homicidio, no se dan los presupuestos calificados como para entender ni que la libertad del imputado constituya un peligro para la seguridad de la sociedad, ni que tampoco constituya un peligro para ponga en riesgo cualquier diligencia de la investigación, teniendo muy presente lo que ha señalado la propia defensa, en cuanto ya han transcurrido casi 11 meses desde que los hechos acaecieron y la verdad es que no existe ningún antecedente de que haya siquiera algún intento de obstaculizar la investigación por parte del imputado. Así es que no se consideran suficientes aquellas argumentaciones como para entender que hay peligro para la seguridad de la sociedad, ni tampoco peligro para las diligencias investigativas. Ahora bien, tenemos en consideración que el imputado tiene domicilio, señaló en Gualañé, sí. Efectivamente, en Gualañé. Tiene domicilio en Gualañé, ha concurrido a la citación inmediatamente, ha participado de diligencias de investigación, por lo tanto que se considera que en este caso, siendo cualquier tipo de privación de libertad, inclusive aquella que pueda privar en ciertos momentos de la libertad ambulatoria, como es concurrir mensualmente a firmar ante una unidad policial, resulta en este caso exagerada, teniendo en consideración el comportamiento del imputado. Por lo tanto, solamente se va a decretar como medida cautelar en su contra la del arraigo nacional del artículo 155 letra D, para lo cual se oficiará al Departamento de Extranjería de la Policía de Investigaciones de Chile a fin de que tome conocimiento de la medida cautelar decretada. ¿Hay alguna otra solicitud, plazo de investigación? Sí, señoría. Llevamos 11 meses de investigación aproximadamente, hay un cúmulo de diligencias que se han realizado, consideramos que se encuentra bastante agotada, proponemos que la investigación no se extienda más allá de 60 días. Ministerio Público. Proponemos un plazo de 5 meses. ¿Por qué? Hay versiones contrapuestas, faltan aún una serie de careos que hay que realizar. También indagar antecedentes que la defensa ha presentado en el curso de la acción
en sede civil, por cuanto se reclamó una multa aplicada a CONAF, y intentar dilucidar y poner de acuerdo a un grupo de personas que tienen una versión, a otro grupo que tiene otra, y creemos que aún hay una querella nueva ingresada esta semana ante este tribunal, donde ya el expediente ha esbozado una serie de diligencias a solicitar, por lo cual creemos que es prudente un plazo de 5 días, no obstante que si se agotan antes... 5 meses. 5 días. ¿Qué dije? 5 meses. 5 días. Perdón, nunca 5 meses. tanta premura, 5 meses. 5 meses. ¿Los querellantes? Gracias, magistrado. Su señoría, esta parte comparte los términos manifestados por el Ministerio Público. Creemos que precisamente la desenvoltura de la investigación requiere un tiempo mayor. Precisamente recién se ha llegado también a la investigación la orden precisamente que el Ministerio Público ha señalado en su exposición, que tiene fecha precisamente ahora recién de este mes de noviembre. Dada la situación, es un hecho que se van a verificar diversas diligencias, varias diligencias. La complejidad del asunto por el debate del mismo día de hoy lo amerita, y en ese sentido solicitamos 5 meses, su señoría. Muy bien. Me dieron la solicitud de la Fiscalía, maestro. Muy bien. Se va a resolver teniendo en consideración, sí, efectivamente han pasado 11 meses desde los hechos, pero la verdad es que se comprende que de todas maneras las diligencias investigativas en este caso son de una complejidad mayor atendida a la naturaleza de los hechos investigados. Consecuencia, se va a fijar plazo para el cierre de la investigación de 4 meses a partir de esta fecha. Y teniendo en consideración también que la medida cautelar que afecta al imputado es de menor gravedad, menor entidad. ¿Hay alguna otra solicitud? Por parte de la Fiscalía no soy Solamente. ¿Cómo se pide? Se pone término a la audiencia. Eso es todo. Muchas gracias. Es que Don Emelino, por mientras, 897. fírmeme ahí.